La jefa de la Comisión Europea apoya el pedido de Volodymyr Zelensky de crear un tribunal especial, es decir, una instancia distinta a la Corte Penal Internacional para demandar a Rusia por supuestos crímenes de guerra en Ucrania. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Vamos en breve por más detalles. Destacamos. Ursula von der Leyen pide la conformación de una corte especializada para investigar y llevar a juicio a Rusia por la invasión de Ucrania. El gigante energético estadounidense Chevron podrá volver a operar en Venezuela, pero la licencia de Estados Unidos genera controversia. Y por primera vez un tratamiento ha logrado frenar el deterioro mental de pacientes enfermos de Alzheimer. No se trata de una cura, pero sí un paso significativo en la lucha contra la enfermedad. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles la conformación de una corte especializada para investigar y llevar a juicio la guerra de Rusia contra Ucrania, lanzada en febrero de este año. Von der Leyen, no obstante, destacó que la Unión Europea siga apoyando a la Corte Penal Internacional, pero que explora otras posibilidades para hacer responsable a Moscú. En su mensaje, von der Leyen añadía que Rusia también debe pagar el costo financiero de la devastación provocada en Ucrania. Kiev saludó esta iniciativa. Y queremos naturalmente ampliar la perspectiva. Lo hacemos con la periodista María García Sornosa, ahora mismo en Bruselas. María, ¿por qué Bruselas apoya la creación de una instancia distinta, digámoslo, a la Corte Penal Internacional? ¿Cómo justifica von der Leyen? ¿Y qué consecuencia directa podríamos ver a contar de ahora? Sí, Jenny, la Comisión Europea, como dices, propone la creación de una corte alternativa para juzgar los más de 40.000 crímenes de guerra recogidos por las autoridades ucranianas en el marco de la agresión rusa. Lo hace tras la presión de los países más halcones del seno europeo, léase Estonia, Letonia y Lituania. El objetivo es incorporar el delito de crimen de agresión y con ello sentar al propio Vladimir Putin en el banquillo de los acusados. Con todo ello se quiere sortear el obstáculo de la Corte Penal Internacional, que es la que lleva ahora las investigaciones, y el problema es que Rusia no reconoce la jurisprudencia de este organismo. El proceso va a ser largo y tedioso desde el punto de vista legal y logístico. La Unión Europea solo está dispuesta a llevar a cabo este movimiento de mano de Naciones Unidas. ¿Qué pasa? Que no puede hacerlo a través del Consejo de Seguridad, porque naturalmente Rusia tiene poder de veto y los esfuerzos están ya en recabar mucho más consenso internacional para hacerlo a través de la Asamblea General. Como decimos, la idea está todavía muy madura, hay más incertidumbres que certezas y el primer paso de los europeos es ya recabar más apoyos internacionales. Habría que saber también qué opina de todo esto la propia Corte Penal Internacional y sus magistrados. Por favor, quédate con nosotros, María, porque los ministros de Exteriores de la OTAN concluyeron la cumbre de Bucarest con el objetivo definido de reducir su dependencia de China. La alianza militar continúa sin definir, en todo caso, al gigante asiático como un adversario, pero quiere que los países miembros refuercen su tecnología y cadenas de suministros. Desde la capital de Rumania, el secretario general Jens Stoltenberg aseguraba que la OTAN desea seguir dialogando con China para transmitir una posición unida contra la guerra de Rusia en Ucrania. Pero el mandatario también indicó que Pekín supone un reto militar y tecnológico para la alianza. Y María García Sornosa sigue con nosotros en Bruselas. A propósito de las palabras de Stoltenberg sobre China, María, ¿dónde está la línea para la OTAN, esa línea que separa a un enemigo de un rival estratégico? Sí, en la certeza que deja la cumbre de la OTAN es que la prioridad absoluta e inmediata en el corto plazo de la Alianza Atlántica está en la guerra en Ucrania y contener a Rusia sobre el terreno, pero en el largo plazo es otra, es ya contener a China, porque dicen que representa un desafío muy importante para los intereses, los valores y la seguridad transatlántica. La OTAN eleva así su tono con China y lo hace en buena parte debido a las presiones de Estados Unidos. Ya administraciones previas como la de Obama ponían al gigante asiático en el centro de todas sus preocupaciones geopolíticas. Pero aquí en los cuarteles generales son más comedidos. El propio Jens Stoltenberg ha evitado referirse a Pekín como un adversario, porque al fin y al cabo Occidente también necesita a China en materias muy importantes como el comercio, el cambio climático o, como contábamos, arrastrarlo hacia sus postulados en la guerra de Ucrania. Es un equilibrio muy complicado y, en gran conclusión, Jenny, esta cumbre de la OTAN deja tres certezas. Una es que la OTAN
eleva su atención y su preocupación sobre China, y las otras dos es que la Alianza Atlántica redobla su apoyo a Ucrania en el envío de armas, pero también le sigue cerrando la puerta a formar parte de la Alianza Atlántica. Y la tercera y más triste es que aquí en los cuarteles generales de Bruselas y de Bucarest no conciben y no ven que la paz en Ucrania vaya a llegar en el corto plazo. María García Sornosa, muchas gracias en Bruselas. Un abrazo, Jenny. Y el hambre como instrumento de guerra. A continuación vamos a hablar de un reconocimiento legal que podría tener un efecto directo en la judicialización de la actual guerra de Ucrania. El Bundestag reconoció este miércoles el asesinato a través del hambre como un genocidio, esto ocurrido en una década de los años 30 por el líder soviético Stalin en Ucrania. En aquel entonces murieron más de 3 millones de personas. Otros 16 países de todo el mundo ya reconocen el llamado Holodomor como un genocidio. Murieron de hambre. Hace 90 años Ucrania era el granero del antiguo imperio soviético. Stalin había acabado con las antiguas estructuras rurales. La agricultura fue colectivizada a la fuerza. El dictador fijó impuestos extremadamente elevados sobre las cosechas y castigó de forma severa la falta de producción. Al final, selló las fronteras con Ucrania, haciendo imposible la huida. Millones de ucranianos murieron de hambre, como en otras partes de la Unión Soviética. Allí, los recuerdos de la devastadora hambruna se suprimieron durante décadas. Solo con la independencia de Ucrania en 1991 volvió a la conciencia pública el llamado Holodomor. En Kiev, un museo conserva la memoria de las víctimas de la hambruna, aquí clasificada como genocidio. Reconocer el Holodomor como un genocidio contra la población ucraniana es un paso importante, porque demuestra que la agresión rusa contra la nación ucraniana, contra la identidad ucraniana que ocurrió hace 90 años, puede repetirse. El hambre como arma. A muchos les trae recuerdos. Poco antes de la llegada del invierno, las bombas de Putin destruyen las infraestructuras de Ucrania. Millones de hogares se quedan sin electricidad ni agua. Una vez más, los ucranianos se ven obligados a luchar por su libertad, pero se mantienen firmes. Así lo aseguró su presidente Volodymyr Zelensky el pasado fin de semana en el 90º aniversario del Holodomor, y a cambio está recibiendo mucha solidaridad de Occidente. Hoy nos mantenemos unidos y no permitiremos que el hambre vuelva a utilizarse como arma. Nunca más. El genocidio es uno de los peores crímenes conocidos por la humanidad. Su propósito es aniquilar un pueblo, una etnia o una comunidad religiosa. Y a todo esto, Moscú aseguró este miércoles haber tomado 3 nuevas localidades en la región de Donetsk, en el este del país, de Ucrania. Esta ofensiva rusa tiene como objetivo tomar la ciudad de Bakhmut, algo que Rusia persigue en vano desde hace meses. Sería además el primer éxito militar del Kremlin tras las retiradas de Kharkov y Gerson. Sin embargo, este frente está estancado desde hace semanas y los avances rusos hacia Bakhmut son todavía insuficientes, según los reportes militares. Los ucranianos mantienen la defensa de la ciudad de importancia estratégica por su localización cercana a una importante red de carreteras. Y más temprano, Mike Martin, exoficial del ejército británico y miembro principal del Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres, ofrecía más detalles de la perspectiva estratégica de estas provincias ucranianas en la guerra. Escuchemos. De hecho, los combates en los alrededores de Bakhmut se suceden desde hace unos meses. Recuerda lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial con sistemas de trincheras y las fuerzas combatientes a tan solo decenas de metros de distancia. En este momento, los rusos tratan de forzar los flancos de las fuerzas ucranianas para rodearlas en la ciudad. Una táctica que los ucranianos han usado mucho con los rusos. Hasta ahora no han tenido éxito. Ambos bandos tienen muchas bajas en Bakhmut, pero los frentes no se mueven mucho.
En términos militares, la ciudad no tiene un gran valor. No hay un nudo ferroviario, por ejemplo, pero hace parte de la región de Donetsk. Probablemente recordarán que el objetivo de la guerra del presidente Putin es incorporar Donetsk y Lugansk, la región del Donbass, a Rusia. Bakhmut es otra localidad grande en ese proceso. Así que es Putin quien está detrás de esto, porque una vez que haya tomado Lugansk y Donetsk, estará en condiciones de decir, oh, vean, hemos ganado en Ucrania, y así podremos retirarnos de otras zonas. Cambiamos totalmente de asunto. Rosa Casals, después de todo, Chevron vuelve a Venezuela. Oye, vuelve a Venezuela, pero vamos, que no está exenta de controversia la cuestión, porque la multinacional retomará sus operaciones en el país, pero Estados Unidos otorgó una licencia por 6 meses para reanudar la extracción de petróleo tras el acuerdo humanitario firmado por el oficialismo y la oposición en México. Sin embargo, las condiciones acordadas con la petrolera, como decimos, no están exentas de controversia. Regreso de la multinacional Chevron a Venezuela. Nicolás Maduro celebró este miércoles la autorización del gobierno de Estados Unidos al gigante energético para operar en su país pese a las sanciones. Las licencias dadas por el gobierno de Estados Unidos, las que se conocen y las que no se conocen, van en el camino correcto, aunque no son suficientes. El mandatario venezolano afirmó que los recursos se destinarán a obras de electrificación y agua, educación, salud y a la mitigación de los daños por lluvias. Pero el regreso de Chevron también ha generado controversia. Rafael Ramírez, expresidente de la estatal venezolana PDVSA, denunció que las condiciones bajo las cuales la multinacional operará en Venezuela suponen una grave violación de la Constitución. La licencia estadounidense, que dura 6 meses, prohíbe a Chevron pagar impuestos y regalías al Estado venezolano e incluso dividendos a la estatal Petróleos de Venezuela. Además, le obliga a exportar el crudo únicamente hacia Estados Unidos. Según analistas, la nueva licencia dará un empujón a la estancada producción petrolera. Actualmente se producen cerca de 650,000 barriles diarios, según la OPEP. Con el regreso de Chevron se espera sumar unos 50,000 barriles, con la meta de producir hasta 220,000 más en 2 años. Y para conocer el impacto de la operación de Chevron en Venezuela, hablamos con José Torojardi, economista y exdirectivo de Petróleos de Venezuela, quien nos atiende desde Caracas. Muy buenas tardes, señor Torojardi. Muy buenas tardes, gusto de ver. Díganos, en este escenario, ¿qué gana Venezuela realmente si no va a recibir regalías ni puede comercializar el petróleo en otros países que no sean Estados Unidos? Mire, desde luego es un acuerdo muy limitado. Es muy limitado porque estamos hablando de eso, de entre 50 y 150,000 barriles diarios adicionales para un país que estaba acostumbrado a producir por encima de los 3.300.000 barriles por día. Lo importante de esto es que el gobierno de Venezuela aceptó sentarse por fin en la mesa de negociaciones. Este es un primer peldaño en una larga escalera. La oposición en Venezuela no está contenta porque piensa que se ha oído hablar acerca de las elecciones, se ha oído hablar acerca de presos políticos, etc. Y mucha gente vinculada al gobierno tampoco está conforme porque, como usted dijo, no se van a pagar, Chevron no le va a pagar dividendos, ni regalías, ni impuestos al gobierno. Pero es simplemente un acuerdo que permite otra vez empezar a negociar. Y eso es muy importante para Venezuela. O sea, sería un primer paso para seguir aliviando sanciones a Venezuela, porque en definitiva quien gana es Chevron aquí. Señor Torojardi, las 4 empresas mixtas que tiene Chevron con PDVSA ya producen unos 50,000 barriles diarios de crudo. ¿Qué posibilidades hay de que cuadruplique la producción como ocurría antes de las sanciones estadounidenses? Bueno, yo creo que hay posibilidades de que en el transcurso del próximo año, año y medio, se pueda aumentar en unos 150,000 barriles diarios la producción. Quizás de inmediato se pueda aumentar en unos 50,000 barriles diarios en las áreas que Chevron controla, porque con muy poca inversión lo pueden lograr. De allí en adelante tienen que venir inversores muy importantes y eso también sería muy favorable para el país. Es el efecto multiplicador de las inversiones lo que necesita Venezuela, más que los ingresos que pueda recibir el gobierno por vía de impuestos o regalías. Son las inversiones lo que necesitamos. Muchísimas gracias, señor Torojardi, por darnos sus perspectivas sobre este asunto.
A su orden siempre. Entre tanto, la inflación de la eurozona ha descendido por primera vez en 17 meses, pero la tasa sigue siendo récord. Los altos precios de la energía y de los alimentos en medio de la guerra en Ucrania son los principales motores de la espiral alcista de precios. Las perspectivas económicas para Europa siguen siendo sombrías. Durante 17 meses los precios no hicieron más que subir. Primero por la pandemia, después y con más fuerza por la guerra de Rusia en Ucrania. Pero ahora la inflación al fin comienza a relajarse en los 19 países de la eurozona. En noviembre cayó al 10% interanual tras el récord del 10,6% del mes anterior, gracias en parte a la ralentización del crecimiento de los precios de la energía. Pero la crisis aún no llega a su fin. Es la tasa de inflación la que está bajando, el cambio de precios está bajando. Eso no significa que los precios estén bajando realmente, así que sigue habiendo una crisis del costo de la vida. Lo único es que la carga, el daño, será menor y pesará menos en la economía, pero no se revertirá en el corto plazo. Por eso, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió que la inflación de la eurozona aún no ha alcanzado su máximo y que se avecinan más subidas en los tipos de interés. Europa está atrapada entre tasas de inflación no vistas en décadas y el miedo a una recesión. Si los banqueros centrales toman medidas agresivas para acabar con la primera, pueden terminar llamando a la segunda. Y a todo esto, el Banco Central Europeo se pronunció este miércoles en contra de las criptomonedas y aseguró que el Bitcoin, la mayor criptodivisa del mundo, se dirige a la irrelevancia. Las políticas monetarias más restrictivas de los bancos centrales para combatir la inflación han reducido las expectativas futuras de crecimiento y beneficios, lo que golpea especialmente a los activos de alto riesgo. En el caso de los criptoactivos hay un agravante adicional, la pérdida de confianza de muchos inversores tras los escándalos y las sonadas bancarrotas como la de la plataforma FTX. Y a las críticas del Banco Central Europeo se suma también la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen. Analizamos la coyuntura del llamado criptoinvierno con Ignacio Esteban Carballo, director del ecosistema de programas FinTech and Digital Banking desde Buenos Aires. Señor Carballo, gracias por atendernos. El Banco Central Europeo, en una publicación hoy, señala que el Bitcoin es contaminador, no genera flujos de caja ni se puede usar de forma productiva. ¿Hasta qué punto puede, en efecto, perder fuerza? Bueno, a ver, es cierto que todo lo que informa el Banco Central Europeo es en parte verdad y también tiene alguna parte de omisión de características que permitiría justamente dar esa fuerza que en sus declaraciones no estaría presente. ¿Cuál es? Bueno, que al final del día las divisas también son activos de inversión y eso en las economías de ingresos bajos, ingresos emergentes, lo sabemos muy bien. Creo que ese es un factor que sin duda le está dando absoluta fuerza a las criptomonedas y principalmente en términos comparativos ¿a qué? En términos comparativos a las monedas locales. Por eso vemos que más allá de que el precio de las criptomonedas ha caído más de un 70% desde su máximo histórico en lo que va del año, bueno, la demanda y el uso sigue siendo preferido en muchas economías, al menos de América Latina, por sobre las monedas de curso legal como activo de reserva de valor de largo plazo, ¿sí? Ahora, los bancos centrales manejan diferentes velocidades y aproximaciones frente al tema de la regulación. ¿Serviría para generar confianza frente a este producto o, por el contrario, se podría crear la ilusión de un respaldo que no debería tener, como señala el Banco Central Europeo? No, desde mi perspectiva lo que está pasando en este Crypto Winter, tenemos que recordar que la evolución de este sector que tiene 13 años ha seguido ciclos muy marcados, y en cada uno de esos ciclos ha habido de nuevo promesas y desencantos, y después de esos desencantos vinieron aprendizajes. Sin duda, uno de los aprendizajes de este bear market está marcado por la necesidad de brindar confianza y seguridad a los consumidores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Probablemente, sin duda, vamos a ver mayor regulación, y eso ya lo estamos viendo en Estados Unidos y en Europa. Brasil terminó de votar su ley producto de esto hace pocos días atrás, pero también vamos a ver que parte de los consumidores van a ir hacia instituciones más reguladas como neobancos o billeteras virtuales como pueden ser Mercado Pago, PayPal u otros, o hasta bancos como BBVA en Suiza, y vamos a ver también que una parte de los usuarios más crypto natives, bueno, se van a ir hacia el mundo self-custodial, van a abandonar lo que son los exchanges centralizados en paralelo a que estos exchanges van a mostrar más pruebas de solvencia y de liquidez como están haciendo. Esas son las 4 macro tendencias que todo esto seguramente va
va a generar. Señor Carballo, muy interesante su análisis. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y vamos ya con otros asuntos. Jerry, ¿política internacional? Es así, Rosa, porque durante semanas ha habido protestas persistentes contra la represión, contra la ley islámica de Irán. Muchos han muerto, muchos más también fueron arrestados sin debido proceso. Y para peor, eventos como Mundial de Fútbol, por ejemplo, han sacado el tema del foco público. Pero aquí en Berlín, el teatro Berliner Ensemble ha intervenido para mostrar su solidaridad con los manifestantes en Irán, con una velada especial con protagonistas especiales de protesta contra la República Islámica. Una canción de amor iraní de los años 70. El preludio de una función con localidades agotadas en el teatro Berliner Ensemble de la capital alemana. La iniciativa corrió a cargo de 3 conocidas actrices germano-iraníes y sus colegas. La gente de Irán es la que está en peligro y arriesga su vida. Lo único que hacemos es ampliar sus voces y empoderarlas. Contra el olvido, los nombres de los y las 62 niños y jóvenes muertos en las manifestaciones. No es entretenimiento ligero, es una velada con muchas voces, a veces con tono suave y melancólico. Los textos leídos por poetas y escritores iraníes como Navid Kermani hablan a menudo del sufrimiento y la muerte. Pero también son motivos la belleza y el cambio, como en la obra del famoso poeta persa Hafiz. Está el dolor que aflora en noches como esta, pero también hay una suerte de despertar, de esperanza, que es igual de importante. En primer plano, la valentía de las mujeres iraníes. La periodista Natalie Amiri afirma que los clichés occidentales sobre la opresión son inexactos. Trabajé y viví en ese país durante 9 años como corresponsal de ARD, la cadena. Conocí a mujeres orgullosas, de fuerte voluntad y coraje, que se resistían a que alguien les diga lo que tienen que hacer. Es bien sabido que los cambios están hechos de sueños y de esfuerzo. Espero que yo, o tal vez mis hijos, vivan para ver el día en que Irán sea libre, con una democracia secular y con una mujer como presidenta. Una velada que es una oda a la esperanza y solo podía concluir con la canción que ya es bandera de su revolución. Más noticias internacionales a continuación. Los demócratas estadounidenses han hecho historia eligiendo al congresista Hakeem Jeffries como líder de la agrupación en la Cámara de Representantes. Jeffries se convierte de esta manera en el primer afroamericano que ocupa este cargo en la historia de ambas cámaras del Congreso en Washington. El neoyorquino de 52 años sustituirá a Nancy Pelosi, quien decidió dejar su puesto en primera línea luego de que los demócratas perdieran el control de la Cámara en las elecciones de medio mandato. Una carta bomba hirió de levedad a un miembro del personal de la Embajada de Ucrania en Madrid. Según la policía española, la carta explotó cuando el funcionario trató de abrirla. Ucrania anunció que reforzará la seguridad en todas sus embajadas. La Cámara Alta del Parlamento ruso ha aprobado por unanimidad un proyecto de ley que restringe aún más la promoción de los derechos del colectivo LGTB+. Las nuevas medidas criminalizan la difusión de las denominadas relaciones sexuales no tradicionales, tanto por Internet como en público. Los grupos de derechos humanos afirman que este proyecto de ley ilegalizará, de hecho, todas las relaciones entre personas del mismo sexo en Rusia. Y ponga atención a lo siguiente, porque un fármaco experimental podría ser un nuevo comienzo para la investigación del Alzheimer. Por primera vez, un tratamiento llamado lecanemab ha logrado frenar el deterioro mental de los pacientes enfermos. Los científicos dicen que, aunque no es una cura, supone en todo caso un importante paso en la lucha contra una enfermedad devastadora.
Es una buena noticia para David Essam y sus seres queridos. Este carpintero de 78 años tuvo que dejar su trabajo cuando le diagnosticaron Alzheimer. Ya no recordaba cómo utilizar sus herramientas. ¿Podría sacar el brócoli de la nevera, mi amor? Claro. David es uno de los casi 1.800 pacientes que participaron en el ensayo internacional del fármaco experimental diseñado por la empresa japonesa Eisai y su socio estadounidense Biogen. Cuando empezamos con esto hace 2 años y medio, no pensábamos que necesariamente nos ayudaría, pero sentíamos que podría ayudar a las generaciones futuras. Resultó que el fármaco sí podía ayudar. El ensayo ha demostrado que el tratamiento llamado lecanemab es capaz de ralentizar el deterioro mental en un 27% si se diagnostica en una fase temprana. Es muy emocionante porque ahora estamos obteniendo los primeros resultados que indican que el medicamento está tratando con éxito la causa subyacente y está ralentizando los síntomas de deterioro cognitivo y los de comportamiento asociados con el mal de Alzheimer. No obstante, los efectos secundarios como la inflamación cerebral son motivo de preocupación. 2 personas han muerto y el 14% de los participantes en el ensayo sufrieron hemorragias cerebrales. Pero los científicos subrayan que el mismo número de personas que recibieron un placebo también murieron. Sus productores insisten en que, aunque el nuevo tratamiento no es una cura para el Alzheimer, sí trae esperanza a personas como David. Es algo realmente terrible, así que si se puede ralentizar y eventualmente detener por completo, sería genial. Las empresas que están detrás del fármaco tienen previsto solicitar la licencia que permitiría su administración a pacientes en unos 2 o 3 años. Y ponemos atención a lo siguiente porque la elaboración del ron cubano y del baguette francesa son ya patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ello según anunció la UNESCO. Este reconocimiento supone un espaldarazo a los productores artesanales y un llamado también a proteger y mantener vivas ambas tradiciones centenarias. La baguette fue inventada, por los panaderos del ejército de Napoleón, y la receta del ron cubano, en cambio, nació en Cuba hace más de 150 años gracias a la transmisión oral de los maestros roneros. Así nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía y hasta pronto.